Él dejó escrito una palabra, hermanos, que usted y yo no la sabemos de memoria. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La enseñanza se llama orad y velad para que seáis dignos del Señor. A su nombre, gloria. Y esta enseñanza va basada, hermanos, en los acontecimientos que durante muchos años ha vivido Venezuela y que usted sabe, hermanos, por dónde ha atravesado Venezuela sin nombrar ni caer en ningún plano político, sino que vamos a hablar y vamos a testificar porque usted es el testigo principal de lo que ha acontecido en Venezuela en los últimos 10 años, vamos a decir así. Venezuela no es la misma de hace unos 12 años atrás, sino que Venezuela ha venido de mal en peor. En una decadencia, hermanos, no solamente en lo material, en lo económico, en lo social, sino que la decadencia peor en la que ha caído Venezuela es haberle dado la espalda al Señor. Y lamentablemente, dentro de esa actitud de las personas, no podemos negar, hermanos, que aún en la iglesia de Cristo, lamentablemente, se ha metido el diablo, que el Señor lo reprenda, por darle entrada a tendencias que no solo tienen que ver con la política, sino también con el cambio de enseñanza que dejó el Señor escrita en su palabra y que vuelvo a reiterar que él mismo dijo, aunque pase todo, puede pasar, pero lo que yo les estoy diciendo, ni una tilde, dice en otros lugares, va a pasar. Entonces, viendo la situación, yo analizaba y lo compartía en estos días en una reunión que tuvimos allá que Estílita, mi esposa, y yo les hablaba, hermanos, y yo les decía, si más no me equivoco, que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 3, yo les decía, o sea, no utilicé el texto para ir, porque yo pienso que todavía eso está ahí, si no, mi memoria ha fallado. Entonces, el apóstol Juan, cuando está escribiendo, hermanos, el Apocalipsis, él dice, bienaventurado, o sea, ser feliz, bendito, bendecido 3 veces por el Señor. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos,
Y comparto con ustedes una, como le dije, una realidad que usted tampoco podrá refutar, sino que usted mismo, por las experiencias, por lo que ha buscado, por la historia, usted se va a dar cuenta que este segmento también usted ha sido testigo hasta hoy. A su nombre, gloria. Desde que conocí al Señor, hermanos, y cuando Dios me llamó al ministerio de maestro, el Señor me equipó, porque la palabra dice, el que invita, él hará. O como decía Gigi Ávila, el que invita paga. Y cuando Dios me llama al ministerio de maestro, mi mente, por supuesto, estaba totalmente vacía. Mi mente no tenía ningún tipo de conocimiento, pero yo sentía, hermanos, que el llamado de Dios iba a ser, hermanos, tan genuino que de la noche a la mañana Dios me dio un conocimiento por la misericordia del Señor tan amplio, hermanos, que a los días, a los años, me pusieron de maestro en la iglesia Filadelfia por 12 años seguidos. Y allí, hermanos, se levantaron en mi clase, se levantaron pastores, se levantaron evangelistas, se levantó gente, hermanos, como un difunto que ustedes llegaron a conocer, Elio Peña, un pastor que tenía la iglesia ahí al lado de Paraíso. Se fue un alumno mío. Y muchos hermanos, Geraldo Pozo, y le puedo nombrar personas importantes que pasaron por mi vida y que fueron alumnos míos. Obviamente, cuando yo veo ese poco de personas que a nivel intelectual eran mucho más altos que yo, que a nivel económico eran mucho más altos que yo, pero yo lo que tenía era una palabra que nunca se me olvida. Él levanta al pobre del muladar y lo hace sentar con príncipes. A su nombre, gloria. Y yo sabía que Dios, hermanos, estaba haciendo el trabajo de maestro, y comencé a buscar, con la ayuda de mi pastor, comencé, hermanos, a hacer servicios, cursos, hacer un poco de cosas para que no solamente a nivel histórico o a nivel teológico conociera al Señor, sino que también a nivel espiritual se cumpliera lo que le dije en el principio: clama a mí y yo te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando veo, desde que Dios me llama hasta no hace mucho, durante un largo tiempo, yo creo que han escrito miles de libros que tienen que ver con el Apocalipsis. Y en la mayoría de los libros del Apocalipsis, muchos difieren. Unos comienzan a discutir y otros comienzan a discutir. Y yo decía, pero si todos tenemos que tener un mismo sentir, y si Dios me está diciendo que si yo soy bienaventurado al leer la palabra, hermanos, o a oír la palabra del Señor y a poner por obra sus hechos, hermanos, si Dios te manda a que tú leas la palabra del Señor, es porque Dios te va a revelar, sin necesidad de ser escritor, te va a revelar el Apocalipsis en una forma, hermanos, que aunque parezca algo extraño,
es una realidad que nadie puede discutir. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque desde la fundación del mundo, desde que el hombre cayó en pecado, en todos los géneros, en todos los años, en todos los tiempos existentes, ha existido el Apocalipsis. No sé si me entiende. Ese libro que usted está leyendo ahí, ese libro se ha cumplido en todas las épocas. Y si usted mira a los reyes, si usted mira Crónicas, por decirle bíblicamente, vamos hasta allá y usted se va a dar cuenta que allá lo que el apóstol está hablando, lo que está escrito en Apocalipsis, se ha cumplido, hermanos. Se ha cumplido en todas las épocas. Las plagas en todas las épocas se ha cumplido. Los terremotos en todas las épocas se ha cumplido. El hambre, las guerras, las pestilencias. Observe, hermanos, para que vea, busque la historia para que vea, hermanos, que no hay un espacio donde no haya existido, hermanos, una guerra, una pestilencia, un terremoto, una situación donde el hombre siempre ha pagado lo que él ha sembrado, lo que el hombre ha cosechado, siempre, de alguna manera, hermanos, es lo que él mismo ha sembrado. Porque desde el día que ellos desdeñaron a Dios y pidieron para sí, hermanos, reyes que los gobernaran como las demás naciones, ellos le dieron la espalda a Dios. Y aunque Dios les advirtió las consecuencias que iban a venir, ellos prefirieron y dijeron en el capítulo 7, si mal no recuerdo, versículo 18 al 21, no importa que nos pase esto, nosotros queremos reyes como las demás naciones para que nos lleven a la guerra y pelear la guerra. Hermanos, esa era una soberbia tan altiva, tan grande, hermanos, que Dios lo advirtió. No obstante, ellos no hicieron caso y las consecuencias vinieron, porque cuando tú lees primeramente la Biblia, tú vas a encontrar que en la Biblia hubieron partes donde la hambruna, hermano, era tan grande que no solamente pagaban los impíos, sino que también pagaban los hijos de Dios, pero con la excepción de que Dios en muchas oportunidades utilizaba personas para que los alimentaran. Yo recuerdo, hermanos, en el Segunda de Reyes, capítulo 6, ¿no recuerda usted un versículo que dice que el pueblo de Samaria estaba totalmente rodeado y que no había comida y que la plaga que era tan fuerte había hecho que los alimentos se elevaran de precio y que la cabeza de un burro costaba $50? ¿Qué se le podía comer a la cabeza de un burro? Y unas granitos que se llamaban estiércol de paloma. Era lo que había. El pueblo se estaba muriendo de hambre. El pueblo experimentó terremotos. El pueblo experimentó todas estas cosas, hermanos, en el pasado. Y usted cuando va al año 1400, al año 1500, al año 1800, usted se va a dar cuenta que las guerras, el hambre, el terremoto, en toda época ha sucedido. Por lo tanto, yo creo que cuando Dios te dice, bienaventurado el que lee esta profecía, el que lee mis palabras y las pone por obra, es porque Dios te va a mostrar, hermanos, que va a llegar un momento donde la profecía en sí, el Apocalipsis en sí, se va a cumplir en una forma total, hermanos, cuando Dios destruya parte de la humanidad. Y allí, hermanos, es cuando se va a cumplir verdaderamente el Apocalipsis, porque en cierto punto, hoy nosotros y en todas partes del mundo se está cumpliendo lo que el Señor dejó dicho en Lucas 21, capítulo 11. Bendito sea el nombre del Señor. Él está hablando de que vendrán pestes,
grandes terremotos. Está diciendo en el versículo 11 del capítulo 21. Vendrán una serie de cosas, el Señor profetizándole. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la curiosidad o dentro de la forma de ignorancia del hombre en sí, aún hablando de los discípulos, ellos en el versículo 5, ellos tratan en una forma, digamos, carnal, material. Ellos le enseñan al Señor lo hermoso que era el templo, lo bonito que era el templo, las botijas, los lujos que habían, las piedras preciosas que embellecían al templo. Y ellos se le enseñan al Señor. Y el Señor, hermanos, viene y le da una respuesta a ellos, no como ellos la esperaban, sino que la respuesta que les da Dios los hace a ellos llenarse de ansiedad y luego hacerle la pregunta. Porque el Señor viene y dice, lo que ustedes están viendo, de cierto les digo, que no quedará piedra sobre piedra, porque todas estas cosas que ustedes ven serán destruidas. Cuando el Señor dice esto, los discípulos le preguntaron y le dijeron, Señor, ¿y cuándo acontecerá estas cosas? ¿Qué señal habrá para que nosotros estemos alerta? Lo primero que usted puede ver, hermanos, en el nombre de Dios, tanto en Marcos capítulo 13 y Mateo capítulo 24, cuando ellos le hacen la pregunta al Señor, lo primero que dijo el Señor fue, observen y tengan cuidado que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy esto y aquello. Y si usted lo lleva, amados, a la actualidad, desde que usted conoce, usted ha visto cómo falsos profetas se han hecho pasar por Cristo, como hombres en iglesias que se le ha dado la oportunidad de predicarle a miles de personas, siempre salen con una tendencia que no tiene absolutamente nada que ver, sino como una mentira. Porque la mayoría de los profetas en estos tiempos, cuando no te hablan de prosperidad, te hablan de tragedia y de desgracia que no suceden. Y cuando estas suceden, entonces se llena las redes sociales diciendo, ay, aquí está. Por ejemplo, hay un caso de un niño que usted lo puede ver, un niño, hermanos, que tiene carita de enfermo. Yo digo que está medicado, que ese muchachito está siendo medicado por un psiquiatra. Yo lo veo de esa manera. Y el muchachito sale y me pasa en el video y dicen, mira lo que hace este niño predicó todo lo que iba a pasar. Entonces de repente el niño habla y tiene todo escrito y así dice Yahweh, guau, comenzó a hablar en una forma mesiánica y luego dice que para la tierra iban a venir 2 terremotos porque esto lo había escrito en mayo y que iba a haber 2 terremotos seguidos, uno 5.1 y el otro, en la escala de Richter 7.1 y el otro era 7.5, creo que era. Entonces resulta, hermanos, que todo el espacio de hermanos que pude ver, ay, mira cómo Dios le reveló a este niño, mira cómo Dios le reveló lo que va a suceder. Ya el niño tenía copiado en mayo lo que iba a suceder ahora en este tiempo. Y resulta que cuando yo le he dicho a usted, nunca se deje llevar por un Reels o por un pequeño video que ve en TikTok, que ve en Instagram o que ve en Facebook también o que ve en YouTube. Nunca se deje llevar por esos 2 o 3 minutos que te están hablando, porque por allí comienza el engaño. Te hablan cosas bonitas, te dicen cosas que se te puede parar el pelo y tú puedes decir gloria a Dios. No obstante, hermanos, detrás de todo eso
el diablo es el que está utilizando la palabra, porque el diablo conoce la palabra del Señor con el propósito de desviarte, con el propósito de engañarte y con el propósito de sacarte de la iglesia donde se predica un evangelio, hermano, no adulterado, sino que usted ha visto, hermanos, que tratamos de buscar todo por medio de la palabra y que sea el Espíritu Santo que convenza, que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones y nos diga si es verdad o es mentira. Luego, cuando pasó el tiempo, encontré un video y yo lo tengo ahí, hermanos, el video. Encontré el video donde el niño está hablando y él mismo se autoproclama el Señor Jesús, porque se llama Jesús López, creo que se llama. Y él se llama el Cordero, el Mesías, que Dios lo utiliza, mi Padre me utiliza como una esponja para absolver los pecados de toda la humanidad y sufrir yo como el Mesías. Nadie va a ser levantado, sino yo soy el único que voy a ser levantado. Y cuando usted comienza a ver que él comienza a hacer una serie de dibujos, ese video, yo digo, wow, este muchachito era como yo lo había descrito. Quizás por la misericordia del Señor permitió que yo viera esa sospecha, hermanos, que tenía esto anotado. Era algo, hermanos, totalmente falso, porque resulta que él se hace llamar el Mesías, se hace llamar el único que tiene contacto con Dios y se hace el hombre que lleva en su cuerpo los pecados de todos nosotros. A su nombre sea la gloria. Eso es una blasfemia. Eso viene de parte de Satanás. Pero ¿cuántos quedaron cautivos con el primer video que vieron que el niño hablaba del terremoto y que el niño hablaba de Dios y que el niño, cuando habla de Dios y cuando habla de eso, la gente, ay, el niño, quedan por un instante cautivados por una promesa o por una profecía que cuando tú le ves el fondo, cuando tú comienzas a investigar, te vas a encontrar, hermanos, que detrás de esa profecía, aunque te pongan a Cristo por encima, que lo eleven, el rabo de Satanás se le sale a esa profecía. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermanos, cuando Cristo le dijo a sus discípulos que estas cosas, hermanos, iban a pasar, los engañadores eran los que iban a venir con este tipo de cosas. Ahora, usted se está dando cuenta, hermanos, que desde hace unos 10 años para acá, hablando de nuestro país, Venezuela, número 1, cambió a Dios para darle gloria a imágenes. Se practica la brujería, se practica el babalao, se practica todo tipo de abominación. Se le da permiso a que lo que Dios condenó, se le da permiso a todas estas cosas. Y no voy a decir, hermanos, que Dios se le aplicó a Venezuela por este tipo de cosas, porque Dios en todas las naciones siempre tiene que ver con un juicio que manda en diferentes naciones donde las consecuencias son las muertes. En otras manda guerra, en otras manda tempestades, en otras manda diferentes tipos de situaciones, pero nunca en la vida, en plena pobreza, en plena necesidad, en plena situación en la que nos encontrábamos nosotros, bendito sea el nombre del Señor, cae en Venezuela una desgracia, hermanos, cual nunca en la historia de Venezuela se había manifestado. 2 terremotos de 1 minuto, hermanos, que agarraron y según los estudiantes
dice que el número de muertos puede llegar a 100,000. Y que no solamente 100,000 pueden haber, sino que ahora mismo en las partes donde están los cadáveres, eso se puede constituir en una serie, en un nido de epidemia que puede matar a gente sana. Los que no mató el terremoto, los puede matar ¿cómo se llama? La peste, la situación, la bacteria, dijo ahorita, el olor se los puede, amados. Nunca en la historia. Y en plena condición, pero aún con todo lo que está viviendo Venezuela, porque usted también ha sido testigo de que se ha buscado cómo poder ayudar y cómo poder sacar a las personas que hace 2 días se escuchaban abajo de los edificios que estaban en ruina. Se escuchaban ayuda, ayuda, ayuda. Y no había ayuda. No hubo ayuda. Sino que encontraron, hermanos, un bloqueo total a todas aquellas personas que de alguna u otra manera, que venían de países, venían con la intención de ayudar, los dejaron 8, 9 horas en los aeropuertos. No querían que nada de esto sucediera. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor del mundo, el amor se enfriará y la maldad del mundo, hermanos, la maldad completa del hombre entrará a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque estas cosas, cuando tú las ves, producen desánimo. Como cuando te pueden dar una noticia que tú no esperabas. Como cuando hay algo que puede entristecer tu vida y te pones triste. Hermanos, estas situaciones van a pasar porque el Señor lo ha determinado. De tal manera, hermanos, que a nosotros no podemos estar hablando de discutir que si el hambre, que si los 4 caballos, que si esto, porque esto nos va a volver locos. Usted lo que tiene que ver es que cuando usted lee la historia, hermanos, se los quiero reiterar para que usted mismo sea testigo, para que usted mismo vea, hermanos, que en toda época siempre ha existido un apocalipsis, sin querer negar que este último libro va a tener un clímax donde se acabará parte de la gente y allí sí podrá venir Cristo y podrá hacer lo que tenga que hacer durante los 1000 años. Pero hermanos, ya nosotros estamos para entender que ni maldiciendo los terremotos para que se vayan, si usted maldice un terremoto para que se vaya, como lo hacen varios pastores, si usted maldice un tsunami, si usted maldice una plaga para que se vaya, usted está maldiciendo la palabra de Dios. Porque Dios fue el que dijo, es necesario que todas estas cosas asusten. Ahora, ¿dónde quedan los hijos de Dios? Acuérdate, hermanos, que cuando hay una situación, la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y esto nos da a entender, hermanos, que aunque haya mucha gente sumergida, enterrada, producto del terremoto que aconteció y que fueron del Señor, el Señor, acuérdate que en Mateo 24, Mateo 7:24, la Biblia dice que el que escucha la palabra del Señor y la pone por obra, lo comparará con un hombre sensato que edificó su casa, pero la puso sobre la peña.
Y vinieron ríos, vinieron una serie de cosas, pero la casa no cayó porque estaba edificada en la roca. Pero vino un insensato que vio las cosas bonitas y no se preparó, sino que construyó en la superficie de la tierra. Y aunque la casa pudo haber sido más bonita, aunque todo lo que él había decorado era mejor que la primera, la palabra del Señor dice que cuando vino la tempestad, arrasó con todo y su postrer estado fue peor y la ruina fue grande. ¿A qué se decía Dios esto? Pase lo que pase en Venezuela, pase lo que pase en nuestras vidas, hermanos, nunca rechaces lo que ha de venir, porque la Biblia dice en Eclesiastés 7, dice la palabra del Señor, del día bueno, gózate en el día bueno, pero acuérdate que Dios hizo también el día malo para que todos los hombres entiendan que después de ahí no hay más nada sino vanidad. Ahora, ¿cuál es la aplicación que el Señor quiere que nosotros entendamos? Sea que vivamos o sea que muramos, el que tiene el fundamento en su corazón, el que tiene a Cristo en su corazón, nada lo separará del amor de Cristo, ni muerte, ni pestilencia, ni terremotos, ni nada, ni espada, ni demonio, ni nada podrá separar a una persona que esté ligada al corazón de Cristo y que tenga a Cristo como el único y suficiente Salvador, aunque tenga que pasar, como dice la Biblia, por el lago de fuego, aunque tenga que pasar por el fuego, aunque tenga que pasar por las aguas, aunque tenga que pasar por el valle de sombra de muerte, aquel que cree en Dios no temerá cosa alguna, porque Dios estará siempre con él. A su nombre sea la gloria. Y quiero que entienda, mi querido hermano, que cuando Pablo, en el capítulo 1 de Filipenses, Pablo dijo estas palabras que tienen que ser para nosotros una realidad. De dos cosas estoy seguro que pueden pasar. Si me muero, me voy con Cristo. Y si vivo, continúo predicando la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que Cristo sea el centro, que Cristo sea tu compañero, que Cristo sea tu ayudador, que Cristo sea para ti lo principal en la vida, porque Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora y del terror que ha de venir sobre la tierra. Hermanos, considere lo que yo le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque así como es la enseñanza, en el versículo 36, observe del capítulo 21 de Lucas, versículo 36, miren lo que dice, velad, está atento, pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Hermanos, el Señor manda a la iglesia, a sus adeptos, el Señor manda a que le busquen en oración, a que le busquen velando. Por eso, una de las cosas que se ha reiterado aquí en la iglesia Roca Eterna es que cuando tú vengas y estés 45 o estés 90 u 2 horas que puedas estar en la iglesia, hermano,
Dedícale ese tiempo al Señor. Una hora, Señor, te la dedico a ti, porque yo sé que sin ti nada soy. Yo sé, Señor, que tu palabra dice que vendrán tiempos peligrosos. La Biblia lo está diciendo. Que vendrán tiempos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 6. Está diciendo que vendrán tiempos peligrosos. Y cuando el Señor habla de esos tiempos peligrosos, dígame usted, hermanos, yo le pregunto a usted, ¿hay hambre en Venezuela? Séame testigo. Confiesen. ¿Hay hambre en Venezuela? ¿Hay peste en Venezuela? ¿Hay principios de guerra en Venezuela? ¿Ha existido terremotos en Venezuela? ¿Hay tsunamis en Venezuela? Entonces, vaya al Apocalipsis y usted va a encontrar que el Señor está hablando que en los últimos tiempos el calor se convertirá en una plaga. El calor. Apocalipsis 16:8. Está diciendo. Y todas estas cosas, cuando Juan encuentra a su Señor, al Señor Jesucristo, él estaba en una isla, preso, como un delincuente, por predicar la palabra del Señor. El Señor se le apareció a Juan, lo tocó en el hombro y dice la Biblia que Juan cayó. A su nombre sea la gloria. No pudo soportar la gloria de Dios. Y el Señor le dijo, no temas, yo soy el que soy, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero su manifestación era una manifestación de un ser cósmico, porque dice que sus ojos eran como llamas de fuego, sus piernas eran, usted lo puede estudiar, pero una cosa que nos llama la atención es que en el versículo 19 al 21 de Apocalipsis, el Señor le dice a Juan, busca un libro, busca un cuaderno, algo así, y escribe las cosas que son, las cosas que fueron, creo, las cosas que son y las que serán, las cosas que has visto. Escribe en un libro las cosas que has visto, las que son en el presente y las que han de ser después. Aquí yo puedo, hermanos, encontrar prácticamente, aunque no sé mucho de castellano, pero yo encuentro aquí y entiendo que el Señor nos quiere mostrar, hermanos, que en los tres verbos que hay ahí, pretérito, presente y futuro, Dios se lo mandó a escribir para que toda generación, desde que Cristo resucitó y se sentó a la diestra del Padre, cada generación pudiera velar, porque no se justifica cuando Juan escribió en el capítulo 4 que dijo, examinar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas y muchos anticristos han salido y la hora ha llegado. De tal manera que cuando Pablo decía, Cristo viene pronto, hermanos, cuando usted ve en la palabra del Señor que el mismo Señor Jesucristo en su tiempo dijo, he aquí, yo vengo pronto, velad, porque voy a venir como ladrón en la noche. En Apocalipsis, capítulo 16, el Señor lo vuelve a repetir, hermanos, y esto se lo da a entender, que si se lo dijo a Pablo, que si se lo dijo a Juan, y ahora se lo dice a la iglesia, es porque el Señor tiene un hilo, hermanos, que es imposible de romper. Es decir, que en cada tiempo, de cada nación, de cada generación en la que hemos existido, ha existido y existirán,
hermanos, tenga la plena seguridad que la maldad estará, el terremoto estará, las consecuencias malignas estarán y solamente el culpable de todas estas cosas, para que, hermanos, usted pueda ver, serán el hombre que vive a espaldas de Dios y la iglesia, porque Dios, antes de juzgar al mundo, la Biblia dice en 1 de Pedro 4:17, dice esta palabra: si es justo, porque es necesario que el juicio venga primeramente sobre la casa. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde perecerá el impío y el pecador? Termino diciendo, hermanos, estas palabras las he compartido con amigos, con pastores, con hermanos. Muchos quedan medio dudosos, pero otros quedan verdaderamente amados, quedan satisfechos y me dicen: wow, yo nunca había visto la forma de explicación, como no es porque sea chucho, sino que usted puede ver, si Dios te dice que eres bienaventurado por leer la palabra, es para que Dios entienda, Dios te quiere hacer entender que en cada tiempo de nuestras vidas existirá, existió, existe y existirá un apocalipsis hasta que se cumpla todo. Por eso, el cielo y la tierra pasarán. Hermanos, el Señor se lo dijo hace 3000 años a muchos, y usted puede ver que durante el tiempo, hasta el día de hoy que estamos vivos, el Señor nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por lo tanto, orad y velad para que seáis tenidos por dignos para el día en el que el Señor vuelva.